Buenos días, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga. Para empezar, mis hermanos, a orar, para tener este espacio en manos de Dios. Padre que estás en los cielos, te damos infinitas gracias, Dios, por la multitud de tus misericordias y bondades. Te pedimos, Señor, que nos asistas con tu Espíritu Santo en este momento de la exposición de tu palabra. Guíame, Dios, con tu Espíritu. No permitas que falsifique o que caiga en herejías. Y que mis limitaciones no sean impedimentos para que tu palabra corra, sea glorificada y que ella haga el efecto por el cual tú la has enviado. Pido que ilumines nuestro entendimiento y prepares nuestros corazones como aquella buena tierra para recibir esta verdad de tu palabra y que la podamos expresar y vivir. Todo esto en Cristo y para tu gloria, Señor. Amén. Amén. Hermanos, vamos a exponer el texto de la carta de Pablo a los filipenses, pero antes de poder dar lectura al texto, permítanme inicialmente poner en contexto la carta para que este contexto nos permita entender un poco más el tema de lo que es la intención del escritor. Bueno, ¿qué tanto podemos decir en cuanto a la situación política, social, económica y espiritual de Filipos? Bueno, la ciudad de Filipos, a la que Pablo fue en el curso de su trabajo de misionero, era un lugar significativo desde varios puntos de vista. No solo era una ciudad importante en la provincia romana de Macedonia, sino que disponía particularmente de una posición, de la posición de ser una colonia romana. Esto significaba que era considerada como un pedazo de la misma Roma en ese lugar. La lengua común, el latín, la ley romana era la que controlaba la administración local y el régimen de los impuestos, y muchos aspectos de la vida pública eran como la Roma misma. Y muchos de los oficiales tenían el mismo título que en Roma. Filipos tenía por lo menos tres cualidades importantes. Primera, había a sus aledaños minas de oro y plata que se llevaban explotando desde tiempos de los fenicios, que había convertido en Filipos un lugar, un gran centro comercial del mundo antiguo. La ciudad había sido fundada por Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, de quien había tomado su nombre. Se había construido en el emplazamiento de una ciudad antigua llamada Félix. Filipos, como les había mencionado, recibió la definición de ser una colonia romana. Ahora, en cuanto a las motivaciones del escritor, unos 10 años después de haber sido fundada la iglesia en Filipos, unos 3 o 4 años más tarde después de haber sido visitada por última vez por Pablo, entre los años 61 y 63 después de Cristo, Pablo se encontraba encarcelado en Roma, y eso es importante, yo quiero que lo tengan en mente, por eso, en el que Pablo escribe la carta. Estaba encarcelado en Roma. Y al parecer, mis hermanos habían comenzado a preguntarse si lo habían olvidado. Y entonces, desde la lejana Filipos, llega Epafrodito con una ofrenda, lo cual conmovió profundamente a los apóstoles. Epafrodito casi, de hecho, pierde la vida en el viaje. Cuando se recupera, Pablo le envió a Filipo portador esta preciosa carta. Ahora bien, cuando leemos la carta de los filipenses, podemos señalar que hubo un número de razones que motivaron este escrito. En primer lugar, Pablo quería agradecer la ofrenda de sus amigos de Filipos habían enviado. Quería hacerles conocer de su propia situación y especialmente darles la seguridad de que su encarcelamiento no implicaba un retroceso del Evangelio. Además, quería decirles de su plan de enviarles a Timoteo con otras noticias, aunque también tenía la esperanza de que él mismo fuera a verlos. Pablo necesitaba explicar por qué enviaba de regreso a Epafrodito cuando los filipenses tenían la intención de que Epafrodito se quedara con él y lo ayudara en cualquiera que fuese su necesidad.
De hecho, había llegado a conocimiento del apóstol el partidismo y el potencial desunión de esta iglesia de Filipos y quería instarlos a vivir, actuar y testimoniar en la unidad del Espíritu, y es algo que Pablo desarrolla en varios puntos de la carta. Pablo también se había dado cuenta del peligro que corrían los filipenses de ser influenciados en dirección al judaísmo, por lo que quiso dejar completamente claro que eso era una contradicción básica con el Evangelio. Y a la vez, Pablo estaba consciente del peligro de una idea errónea acerca de alcanzar la perfección y de las restricciones del materialismo sobre los cristianos en Filipos. Ahora, con todo esto en mente, voy a pedir que me acompañen y empiece a dar lectura al texto que nos corresponde el día de hoy. Es Filipenses capítulo 1, desde los versículos 20 al 26. Cuando lo tenga, por favor, se coloca en pie. Dice de la siguiente manera: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas ni el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús con mi presencia otra vez entre vosotros. Pueden sentarse. Estaremos poniendo esta opción bajo el título El vivir para Cristo. Vamos a desarrollarlo bajo 4 encabezados. El primero de ellos, el vivir para Cristo y no ser avergonzado. Lo 20. Segundo, el vivir para Cristo y su recompensa. 0. El vivir para Cristo para beneficio de la obra. Por cuarto, el vivir para Cristo por amor a los hermanos. Quiero, de hecho, leer esa misma porción que acabamos de leer en otra traducción, es de hecho un poco más claro la idea de Pablo. Dice de la siguiente manera: mi principal deseo y esperanza es no fallarle a Cristo, pero seguir como siempre teniendo el valor necesario para honrar a Cristo a través de mi vida, sin importar si vivo o muero, porque para mí vivir es servir a Cristo y morir sería una ganancia. Pero si sigo viviendo en este cuerpo, aprovecharé más mi trabajo, porque por eso no sé qué escoger. Muy difícil escoger entre vivir y morir. Algunas veces quisiera dejar esa vida y estar con Cristo, pues esto sería mucho mejor, pero quedarme en la tierra es mucho más necesario para seguirles ayudando a ustedes. Sé que me quedaré aquí con ustedes porque estoy convencido de que me necesitan. Me quedaré aquí para que ustedes aumenten su felicidad y su fe. Así, cuando nos volvamos a ver, ustedes se sentirán muy orgullosos de lo que Jesucristo hizo para ayudar. Bueno, mis hermanos, en cuanto al primer punto, el vivir para Cristo y no ser avergonzado, en el versículo 20. Hermanos, pocos temas son escasamente abordados como lo son el tema de la muerte, y en particular eso que hay más allá de ella. De hecho, muchos tienen ideas muy distintas a la de la Biblia en cuanto a este tema. El hecho de pensar y tener que dar cuentas a Dios es muy contrario a ellos. Prefieren creer en otra cosa como la encarnación o simplemente una completa aniquilación de la existencia. Pero particularmente el apóstol Pablo en esta porción, hablando acerca de su deseo, de una manera u otra, toca el tema que debemos procurar vivir de tal manera que nuestro testimonio no sea motivo de vergüenza delante de Dios. Sabemos que muchas personas viven su vida como si no tuvieran que rendir cuenta de ello. Y que suceda en el mundo, mis hermanos, es normal. Ellos, al final de cuentas, no reconocen a Dios como nos enseña Pablo en la carta a los romanos.
Pero ¿qué hay de aquellos que dicen ser creyentes? Pues debemos recordar, mis hermanos, en quién escribe Pablo esta carta. Y una de las grandes preguntas de la humanidad es: ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué fui creado? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Lo que expresa el catecismo en orden de Epístola, y es el de glorificar a Dios y de gozar de Él para siempre. Pablo estaba diciendo que él no quería quedar mal o ser avergonzado en su testimonio de vida, ni tampoco cuando llegara a la presencia misma del Señor. Y hermanos, ya a partir de este punto debemos comenzar a reflexionar sobre esta idea que es aquí presentada. Este deseo del apóstol Pablo que manifiesta nos debe llevar a pensar la estima que tenemos por esta causa a la cual hemos sido llamados. Es por eso que más adelante Pablo nos dice en el versículo 27: os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. O en el capítulo 2, cuando nos dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. O cuando le escribe a Timoteo, sabiendo que Timoteo tenía el encargo de predicar la palabra, le decía en 2 Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. De hecho, mis hermanos, cuando Cristo venga a ver su iglesia, será posible que algunos creyentes se sientan avergonzados en su presencia. Mis hermanos, cada uno de nosotros tendría que pensar en esta posibilidad y preocuparse o procurar ocuparse en ella. Cuando pensamos y recordamos las publicaciones, vemos creencias o documentos acerca de temas sobre escatología y todo lo relacionado con la venida de Cristo, muchos se interesan por ese tema, pero a decir verdad, no están preparados para ese acontecimiento. Alguien podría preguntar: ¿y acaso no somos sabios? Sí, hermanos, somos sabios. Pero algunos podrían pensar que se avergonzarían de estar en la presencia misma del Señor, porque sus vidas no honran el mensaje del Evangelio. Por ello entendemos el deseo de Pablo de no tener nada de qué avergonzarse cuando Cristo venga, se vea ante su presencia. Te pregunto, mi hermano, ¿qué tan preocupado estás tú por tu testimonio? ¿Has meditado sobre ese momento en el cual estés delante del Señor? Puedes decir, al igual que Pablo: antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. Podemos expresar, igual que Pablo, esta misma palabra. Hermano, Pablo vivió, mis hermanos, podemos decir claramente, vivió su vida no para preservarse o promoverse a sí mismo, sino para glorificar a Jesucristo. Si un día Dios hubiese decidido que Pablo pudiera glorificarle a través de que Pablo entregara su vida, Pablo estaría contento por la oportunidad. Aún así, esto debió haber golpeado fuertemente también a la iglesia de los filipenses, los cuales vieron a Dios hacer tantos milagros de liberación en la vida de Pablo entre ellos. Ello hubiera sido mucho más fácil para los filipenses asociar ese glorificar a Dios solamente con el ser liberado o libertado de los problemas. Porque es más fácil, mis hermanos, para nosotros decir o proponerle a Dios el cómo y la manera en que Dios pueda glorificarse en nuestras vidas. Preferimos nosotros escoger en la manera y el modo en que Dios deba glorificar su nombre a través de nosotros. Pero Pablo sabiamente dejó eso en manos de Dios. Pablo, mis hermanos, entendía perfectamente que sea cual sea su situación, Dios la usaría para su gloria. Por tanto, aceptaba con gozo la voluntad de Dios y se esforzaba, sabiendo que no lo hacía en vano. Pero eso nos lleva pues, a nuestro segundo punto, que es lo que nos dice el versículo 21, el vivir para Cristo y su recompensa. Dice el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Hermanos, la muerte de Pablo en su debido tiempo sería una ganancia en dos sentidos. Primero, su muerte por la causa de Cristo, eso iba a glorificar a Jesús. Segundo, el estar en la inmediata presencia del Señor es una ganancia para Pablo. Y es en este sentido, mi hermano, que todo creyente debe considerar la muerte una ganancia, pues su anhelo, o el anhelo de todo creyente, debe ser el estar con su Señor. Algunos quizás se deslumbran por muchas cosas que vamos a encontrar en la eternidad, muchas cosas que llaman su atención mucho más allá de su Señor. Pero recordemos, mis hermanos, que el cielo es el cielo porque Cristo es ahí. Paul John decía, cuando los hombres le temen a la muerte, no es certeza de que sean malvados, pero es cierto que si tienen fe, entonces están en una condición débil y enfermiza. Hermanos, todos nosotros, aunque a algunos nos haya llevado un poco más de tiempo llegar a esta conclusión, somos conscientes que lo más importante en la vida del cristiano es tener y sentir la realidad de la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Quizá esta no sea una afirmación que se oiga mucho en la actualidad. La gente mucho más hablar acerca de estar consagrado a Jesús, servirle, hacer esto y aquello. Pero mis hermanos, lo más importante es tener con Cristo una relación fraternal de comunión, de manera que nuestra alegría pueda ser completada. Entonces presentaremos un testimonio del cual haya lugar para no avergonzarnos, del cual no haya lugar para avergonzarnos, hermanos. Y el problema acá es que la mayoría quiere el fin, pero se olvidan todo acerca de los medios. En este caso, los medios implican una comunión con el Señor Jesucristo. Todo lo demás, mis hermanos, es fruto de esa relación. Hasta el hecho de tener en poco tantas cosas en este mundo por causa de Cristo. En Hechos, capítulo 20, versículo 24, el escritor, narrando las palabras del apóstol Pablo, dice, habla Pablo diciendo, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, y ahora sabemos que Pablo no le molestaban las críticas o lo que le dirían. Usted no puede causarle daño a quien está en relación de comunión con Jesucristo, o qué perjuicio puede causar a una persona que es consciente de que está en el centro de la voluntad de Dios. Hermanos, las implicaciones de la verdad de que el vivir para mí es Cristo y el morir ganancia constituye, mis hermanos, un nivel alto para vivir al que muchos quisiéramos llegar. Muchos quisieran poder experimentar y de verdad sentir de corazón el que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esa debe ser, mis hermanos, nuestra meta. Pero déjenme preguntarles, ¿disfrutas tú en esta existencia de esta relación que existe entre el creyente y Dios? ¿Disfrutas tú de esa relación de tal modo que sea tu deseo el glorificar a Cristo con tu vida, de manera que la gloria de Cristo sea lo único que importa? Hermanos, y Pablo era consciente de todo esto, pero a su vez él era tan consciente de la necesidad apremiante de la iglesia y de trabajar en la obra del Señor, de tal manera que para él presentaba un conflicto de escoger entre irse con Cristo y ser de ayuda a los creyentes. Por recordar el contexto de Pablo, pero él conocía las necesidades que había en la iglesia y él ponía por un lado el estar con Cristo, que era su mayor deseo, y el amor que sentía por los hermanos y la necesidad que había. Y eso nos conecta, mis hermanos, con nuestro tercer punto, el vivir para Cristo, para beneficio de la obra. Versículos 22 y 23. Veamos los versículos con los cuales pues, Pablo expone este conflicto. Dice, versículos 22 y 23, mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Como decía, Pablo se debatía entre ese deseo de estar con Cristo, lo cual sabemos que es muchísimo mejor, o el de quedarse con los creyentes filipenses que le necesitaban. Una parte, y estar con Cristo implicaba verse libre de las preocupaciones, persecuciones y otras dificultades que él sufría. Pero también era consciente de la necesidad de la iglesia. Así que vemos su actitud desinteresada al colocar las necesidades de la iglesia por encima de sus propios deseos. No debemos olvidar, mis hermanos, como les mencioné, el contexto en el cual se escribe esta carta. Pablo, mis hermanos, no estaba en una isla o sentado en la comunidad de su casa con los problemas que son comunes en el hogar. Estaba privado de su libertad en una prisión romana. En algún momento de su viaje, probablemente entre el año 67 y 68, el apóstol Pablo había sido arrestado y llevado por segunda vez a Roma. Este segundo encarcelamiento fue diferente al primero, en el sentido de que la libertad de Pablo fue casi totalmente restringida. Pablo fue encadenado y se le prohibió predicar abiertamente. Pero a pesar de esas limitaciones de su libertad, Pablo estaba decidido a encontrar la forma de continuar con la obra de proclamar las buenas nuevas acerca de la venida del reino de Dios y del papel de Jesús al hacer posible la relación con el Padre. Pablo, encarcelado, estuvo siempre consciente de las dificultades que estaba atravesando. Estas serían el canal por el cual el Evangelio de Cristo se extendería aún más, pues él sabía que en los planes de Dios estaba incluido su sufrimiento, lo que estaba dispuesto a ser martirizado si fuese necesario. Hermano, Pablo había luchado la buena batalla, había terminado su recorrido, había mantenido la fe, había ganado aquella corona de justicia que es reservada por el Señor para todos los que guardan su fe y perseveran hasta el fin, como lo expresa en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 7 al 8. Mis hermanos, ¿no sería apenas normal pensar que el deseo de Pablo pudiera ser estar con Cristo, librado del pecado y las aflicciones de este mundo caído? Pues al fin y al cabo, la muerte era inminente, era apenas lógico pensar en que iba a morir, dadas las circunstancias. Pero pese a todo, Pablo pudo darse cuenta de que el motivo de su encarcelamiento era parte del propósito de Dios para promover el Evangelio, para fortalecer aún más su ministerio. Pregúntame, hermano, ¿sentimos a veces lo mismo nosotros también, al igual que Pablo? ¿Nos gustaría quedarnos un tiempo más para poder predicar la palabra de Dios y servir en cualquier otro aspecto del ministerio cristiano? Somos de aquellos que al encontrarnos con dificultades, con las pruebas, nos hacemos a un lado, hacemos lo de la vista gorda ante las necesidades de la iglesia, de los hermanos. Vivimos a la luz de esa realidad de que somos un cuerpo, de que nos necesitamos el uno al otro, que cada uno tenemos un don, un talento particular, específico, que enriquece esta relación. Mis hermanos, es el escenario en el cual usted y yo desempeñamos una función para la gloria de Dios. Hemos sido comisionados por el Señor para la enseñanza de su palabra y poner nuestros talentos para la expansión del Evangelio mientras el Señor nos permita estar aquí. Debemos también ser conscientes de las necesidades de la iglesia, necesidades espirituales de nuestros hermanos. ¿Qué mejor manera, hermanos, de manifestar nuestro amor por ellos? El colocar nuestros talentos, nuestros dones para la gloria de Dios y el crecimiento de ellos, de nuestros hermanos, lo cual nos conecta con nuestro último punto, el vivir para Cristo por amor. Hermanos, versículos 24 al 26, dice: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, con mi presencia entre vosotros.
Hermanos, acá el apóstol Pablo habla acerca de la motivación. En primera medida, Pablo dice todo esto que Pablo le causa conflicto. Estar con Cristo y permanecer en vida era básicamente ese amor que sentía por sus hermanos. Que le hacía pensar todavía en esa posibilidad de ser librado de su prisión. No era otra cosa, mis hermanos, que el amor que Pablo sentía por sus hermanos filipenses. Por eso dice que pese al hecho de estar con Cristo era mucho mejor, insiste en que quedarse en este mundo era necesario por causa de vosotros, dice Pablo, por causa de ustedes, por amor a ustedes. Pablo entendió que otros aún necesitaban de él, que su obra aún no terminaba. Así que permitir la posibilidad del martirio era para él un sacrificio que hacía por sus hermanos. La amistad de Pablo con los filipenses era tan íntima que él sabía que ellos tendrían el gozo de verlo otra vez. Pero Pablo también manifiesta un firme propósito cuando dice: para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo con mi presencia otra vez entre vosotros. En otras palabras, como lo hemos leído en la otra traducción, los filipenses darían gloria a Dios por lo que Jesucristo había permitido en la vida de Pablo. Dice: sé que mi presencia, lo que yo puedo aportar, será de gran utilidad para ustedes, porque deseo que su fe aumente y su gozo sea inmenso. Sé que todo esto al final, mis hermanos, esto dará gloria a Dios. Que al final el propósito mayor de vivir para Cristo es eso. Vivimos para Cristo, para la gloria de Dios. Hermanos, la manera de conclusión, creo que leamos dos textos, sobre los cuales quiero reflexionar acerca de lo que hemos tratado a lo largo de esta exposición. Y recordé precisamente estos pasajes que vamos a leer, debido a un sermón que he escuchado muchas veces, y lo escucho, por ese impacto que genera y cómo confronta muchas veces nuestra quietud. Primero quiero que leamos Primera de Reyes, capítulo 10, versículos del 6 al 8. Y dijo al rey, cuando voy a poner el contexto de este pasaje, es hablando de que la reina del sur, o la reina de los sabeos, había ido a visitar al rey Salomón. Primera de Reyes, capítulo 10, versículos del 6 al 8. La reina había hecho un recorrido de más de 2000 kilómetros para ir a visitar al rey Salomón, para cerciorarse de que todo lo que había oído de él era verdad. Y esta monarca dice al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo en la mitad. Es mayor tu sabiduría y tu bien que la fama que yo había oído. Y aquí quiero hacer énfasis en el versículo 8. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y el segundo texto que quiero que leamos está en Mateo, capítulo 12, versículo 42. Dice, Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír de la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos, mis hermanos, por un lado, el encuentro entre dos monarcas, el rey Salomón y la reina de los sabeos.
Y en ese encuentro, esta reina pagana dice estas palabras que espero, mis hermanos, nos lleven a reflexionar. Y miremos básicamente lo que dice ese último versículo de Reyes que acabamos de leer. Dice, bienaventurados sus hombres, dichosos en tus siervos que están continuamente delante de ti, Dios, y en tu sabiduría. Esta mujer lo que está diciendo es bienaventurados, dichosos, felices, todos aquellos que tienen el privilegio de servirte. Pero al contrastar esto con las palabras de Jesús, cuando dice, he aquí más que Salomón en este lugar. Esta reina estaba asombrada por la gloria y la sabiduría que Dios había conferido a Salomón. Y ella hablaba de que son felices y dichosos esas personas que están ahí al lado de Dios sirviendo. Pero Jesús dice, he aquí más que Salomón en este lugar. Hermano, te pregunto, ¿hay algo en este mundo que te roba a ti la bienaventuranza de servirle a Dios sin reservas? Examinémonos a nosotros mismos, o sea que seamos avergonzados delante de la presencia de nuestro Dios por nuestra dejadez, por habernos hecho los de la vista gorda ante la necesidad del Evangelio en este mundo. Que sean estas las palabras del apóstol Pablo, que hagan eco en nuestro interior, que podamos experimentar este mismo deseo de glorificar a Dios con nuestra vida hasta el punto de que tengamos que esforzarnos más por amor del Evangelio, que nos llene de gozo por causa de aquel que todo lo llena en todo. Para los no creyentes, hay alguno aquí que no es creyente, no ha recibido Cristo. Recuerda que tú también has sido creado para la gloria de Dios. Y no hay otra manera de hacerlo que a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso el llamado hoy es ven a Él en arrepentimiento y fe. Él puede cambiar tu incredulidad por fe. Ven a Él en tanto que hay tiempo. Y que puedas gozar de esta relación que existe entre Dios y el creyente. Hermano, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Dios, porque tú has sido bueno con nosotros. Pedimos, Señor, que estas palabras que nos han el día de hoy nos lleven a meditar y a pensar y reflexionar mucho acerca de nuestro actuar, acerca de lo que hemos hecho en nuestra vida, de nuestra responsabilidad de cultivar el fruto del Espíritu Santo, de nuestra santificación. Pido que nos ayudes día a día, a través del Espíritu Santo, a perseverar en este camino del Evangelio, que muchas veces es difícil, pero debemos siempre recordar, Dios, ayúdanos siempre a recordar que no estamos solos. Vamos a nuestro hermano de al lado, vamos a apoyar, que nosotros también podamos ser de apoyo a aquellos que están necesitados. Todo esto te lo rogamos para tu gloria. Amén.